Hola a todos, esto es Villano Fitness y hoy vamos a hablar de una pregunta muy importante. ¿Por qué haces ciclos? ¿Alguien me puede dar una explicación de por qué hacéis ciclos, de por qué se hacen los ciclos? Y antes de entrar en este tema tan importante y del que vamos a dar mucha buena información, os recuerdo que tenéis mi libro sobre la TRT, no os lo perdáis, os dejo enlace abajo en la descripción y en el primer comentario. Y por supuesto, para todo el tema de suplementación, ya sabéis que trabajo con Big, productos increíbles, proteínas con sabores increíbles, así que os dejo abajo también enlace y código de descuento, así que si queréis suplementos, ya sabéis. Dicho esto, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre he estado en contra del método clásico del uso de química, ¿no? De hacer ciclo, luego dejarlo, luego volver a ser natural o volver a hacer otro ciclo y demás, ¿no? Y bueno, la idea de hacer ciclos pues se basa en varios principios, en que es más sano, en que los esteroides son malos y por tanto hay que ciclarlos, hay que usarlos y luego dejarlos de usar, ¿vale? Se basa en que si dejamos de utilizarlos, si hacemos descansos, nuestro eje, nuestra producción endógena de testosterona, se va a recuperar más fácilmente o no va a desaparecer. Se basa también, por ejemplo, en la fertilidad, en que si cortas los ciclos no habrá problemas de fertilidad. Y todas estas premisas, todos esos principios en los que se basa este uso tradicional de la química de los esteroides, pues son falsos, son erróneos, ¿vale? Entonces, tenemos que el modo tradicional del uso de química, la visión tradicional del uso de química, está basada en una serie de premisas que son falsas. Por tanto, desde la base, desde los cimientos de la propia idea del uso cíclico por periodos de la química, parte de unos supuestos erróneos. Esos cimientos están mal hechos, están mal construidos. Entonces, claro, ¿cuál es la alternativa? Bueno, ya sabemos que todo el uso de química, cualquier uso de química es malo, ¿vale? Entonces, para el uso de química tenemos dos opciones. El tradicional uso de ciclos, ¿no? Y un uso más prolongado, más continuado, ¿vale? A los ciclos, a esos ciclos tradicionales, ¿qué los caracteriza? Pues el uso de cantidades relativamente altas de esteroides, la combinación de esteroides y el uso de algunos de los esteroides o algunos esteroides orales o inyectables que son claramente perjudiciales para la salud, o claramente más perjudiciales que otros. Por ejemplo, la testosterona es un fármaco, es un esteroide, aparte de ser una hormona endógena del ser humano y de muchos animales, o prácticamente de todos los animales, o al menos todos los vertebrados, que está hecha para un uso crónico, ¿vale? Todos los animales durante toda su vida tienen testosterona y están expuestos a la testosterona. La testosterona de por sí no es una sustancia tóxica, no es una sustancia negativa, no es una sustancia que hay que ciclar, que hay que usar por periodos, ¿vale? ¿Qué haría que la testosterona fuese tóxica, fuese peligrosa? Las megadosis, las dosis altas, ¿vale? Entonces, bueno, como os comentaba, el tema de los ciclos está basado pues, en eso, en uso de cantidades altas para producir un gran desarrollo muscular, el uso limitado en el tiempo porque estas cantidades altas y esta elección de sustancias no aptas o no recomendables para el uso humano crónico, ¿vale? Pues por ejemplo la trembolona o los orales, ¿de acuerdo? Y por tanto, es forzoso descansar. Es forzoso hacer descansos, ¿vale? No puedes estar haciendo ese tipo de uso, el uso típico clásico de los ciclos, durante todo el año, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es hacer un uso de sustancias, sí aprobadas para el uso humano, sí pensadas para un uso crónico, es decir, que no hace falta descansar de ellas porque no son perjudiciales de por sí, aunque a dosis más altas pueden empezar a serlo, ¿vale? Y simplemente extender esto en el tiempo. Transformar tu fisiología de acuerdo al objetivo que tú buscas. Por ejemplo, si tú buscas un objetivo de un cuerpo musculado que tú puedas conseguir con un mantenimiento crónico, una dosis de 250 miligramos de testosterona, o 300 o 400 o 500, ¿vale? Pues lo normal es que te expongas a esa cantidad de forma crónica, ¿vale? La alternativa es los ciclos. Entonces, ¿es peor esto que los ciclos? ¿Es peor ese uso continuado, por ejemplo, de testosterona y otros factores de crecimiento, como la hormona de crecimiento, por ejemplo, o la insulina y demás, pensados para uso crónico, que el tema de los ciclos? Pues bueno, como os decía, ¿vale? El tema de decir que los ciclos son mejores que el uso continuado se basa en varias premisas, varios principios, ¿vale? Estos principios son que cortar es más sano, cosa que ya vemos que depende, ¿vale? Porque obviamente cortar es sano si tú estás haciendo un uso de unas sustancias en unas cantidades que son perjudiciales, ¿de acuerdo? Y que claramente durante tus 10, 12 semanas de ciclo
tus valores de salud en analítica de sangre se ven perjudicados, ¿de acuerdo? Tú lo puedes ver en un papel, puedes ver claramente qué daños te estás causando, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si haces un uso de sustancias más moderado? Te restringes o te reservas solamente a sustancias benignas y aprobadas para el uso humano. Testosterona, a lo mejor primobolan, a lo mejor nandrolona, a lo mejor masterón, a lo mejor hormona de crecimiento, ¿de acuerdo? Y miras la analítica después de 3 o 4 meses y dices, ostras, está perfecto. Bueno, entonces, ¿cuál es tu argumento para parar? Bueno, si vemos que la salud en ese momento nos está viendo comprometida, al menos con valores que tú puedas mirar en una analítica, los siguientes argumentos serían los de la fertilidad y los de la recuperación del eje o de la producción endógena de testosterona, ¿vale? Pero claro, es que el hecho de recuperar la producción endógena de testosterona no, y repito, no, nunca, en ningún caso, se basa en el tiempo que has pasado suprimido o usando esteroides, ¿vale? No se basa en eso. Lo que es la recuperación de la producción endógena de testosterona se produce automáticamente en cuanto desaparece de tu sangre el esteroide utilizado y sus metabolitos, las sustancias que derivan de él, ¿vale? Y a nivel de hipotálamo, a nivel cerebral, a nivel de secreción de hormonas, desde ese momento se recuperan, ¿vale? Lo que es la producción de FSH y sobre todo LH, que es la que regula la producción de testosterona, ¿vale? Entonces, lo que limita que tu cuerpo vuelva a producir testosterona en cantidades normales no es el famoso eje a nivel de secreción o señalización, sino los testículos. ¿Y qué es lo que hace que los testículos ya no puedan producir testosterona igual que antes? El daño o la muerte de las células de Leydig. ¿Qué produce la muerte o el daño de las células de Leydig? La exposición a andrógenos en cantidades altas, ¿vale? Y en concreto, pues la cantidad acumulada en el tiempo. Si en un año te has expuesto a X gramos, da igual que esos gramos hayan sido concentrados en 3 meses a que hayan sido concentrados en 12 meses. Al final, la toxicidad es la misma si te has visto expuesto a la misma cantidad de esteroides, ¿vale? Por tanto, ya vemos que lo que es la supresión del eje, que el eje o el cuerpo no produzca testosterona, no depende de cuánto tiempo ha estado suprimido, sino de a qué dosis se ha visto expuesto. Por tanto, a la hora de recuperar tu producción endógena de testo, no depende del tiempo que has pasado suprimido, sino de que los testículos estén sanos, de la salud de tus testículos. Si tus testículos se han visto expuestos a una cantidad muy baja de andrógenos durante mucho tiempo, es muy probable que esos testículos recuperen la producción endógena de testosterona mucho mejor que si se ha estado muy poco tiempo suprimido, 2, 3, 4 meses, pero con cantidades muy altas de andrógenos y sobre todo con algunas sustancias que también joden a nivel de señalización, como son, por ejemplo, la trembolona o incluso la nandrolona, cosas así, ¿no? Entonces ya vemos que ni es más sano, ni ayuda a la fertilidad, ni ayuda al eje, ¿vale? Porque la fertilidad es algo que se puede recuperar incluso durante el ciclo, usando gonadotropinas, LH, FSH, y realmente nunca nadie se ha inducido una infertilidad o una esterilidad crónica por culpa de usar esteroides, ¿vale? Eso es algo que es reversible y que incluso se puede recuperar sin dejar los esteroides. Entonces, ¿qué argumento nos queda para decir, bueno, entonces los ciclos son mejores? Pues realmente ninguno, ¿vale? Es decir, si al final tú estás haciendo un ciclo de dosis muy moderadas, pero de muy larga duración, y tus analíticas de sangre se mantienen estables, se mantienen bien, no hay ningún argumento para parar, para descansar, ¿de acuerdo? El argumento para descansar es cuando tú haces un ciclo de cantidades altas, sustancias malas y tal, la analítica de sangre se ve alterada, ¿vale? Entonces estás causando un daño en el organismo y necesitas un descanso después de ese ciclo, ¿vale? De ahí viene la teoría o la idea de ciclo, postciclo, regulación, descanso y luego otro ciclo, ¿vale? Pero claro, tú después del ciclo haces tu postciclo, tu regulación y a lo mejor recuperas los valores normales en sangre, ¿no? Está bien, pero tienes que contar con las semanas que tus valores han estado alterados y has estado causando un daño orgánico, has estado causando un daño a tu organismo, ¿de acuerdo? Entonces no vale con recuperarse después del ciclo. ¿Qué ha pasado durante el ciclo? ¿Vale? Si tus analíticas durante el ciclo se han jodido, eso es un daño que has causado a tu organismo, aunque luego lo reviertas. Las semanas que has pasado mal causan un daño, ¿vale? Entonces, si tú, los ciclos que haces te causan tanto daño que tienes que descansar a las 10 o 12 semanas porque los valores en sangre se alteran, lo estás haciendo mal. Estás haciendo algo que te está perjudicando.
Y es obvio que cuando buscas un desarrollo muscular grande, masivo o de competidor, vas a tener que usar unas dosis y quizá unas sustancias que van a causar daños. Esto va de la mano, es inevitable, ¿vale? Pero para la mayoría de la gente que busca un objetivo normalito, no se puede justificar el modelo de ciclos con alteración de analíticas de sangre, ¿vale? Si el ciclo que estás haciendo te causa alteración en la analítica de sangre, de parámetros de salud medibles objetivos, está mal diseñado a nivel de dosis y sustancias, y no está habiendo un protocolo de salud asociado a ese ciclo. Todos los ciclos tienen que llevar asociado un protocolo de salud con fármacos y con suplementos, ¿vale? Lo que decimos muchas veces y promovemos, por ejemplo, en la Academia Tren de usar el telmisartán y otras sustancias, no es un capricho, no es un juego. Es que el uso de esteroides siempre produce daños. Entonces tú te tienes que blindar. Si tu plan de vida es usar esteroides a largo plazo, de forma intermitente o de forma continua, obviamente te tienes que blindar, porque antes o después el daño va a aparecer. Entonces, desde el momento en el que tú haces un ciclo que te altera parámetros en analítica, es porque está mal diseñado a nivel de cantidades o de sustancias y porque te falta un protocolo de salud. Luego es verdad que a ciertos niveles, a ciertos objetivos, en ciertos objetivos, es inevitable que algunos parámetros se vean comprometidos, y ahí es cuando uno, de forma consciente, adulta, responsable, madura, dice, ok, sé que me estoy causando algún perjuicio, pero porque tengo unos objetivos y para mí vale más conseguir esos objetivos que mi salud, ¿vale? Siempre y cuando seamos conscientes de eso, está todo correcto, ¿vale? Entonces, voy a repasar un poco mis notas, ¿vale? Porque es lo que comentaba. ¿Cuándo se tiene que acabar un ciclo? ¿Por qué tu ciclo tiene que durar 10 o 12 semanas? Si hemos comentado que no es mejor para la recuperación del eje, no es mejor ni necesario para la fertilidad, etcétera. Bueno, pues tendrás que decidirlo en base a analíticas, ¿no? Tendrás que decidirlo en base a algo objetivo, ¿de acuerdo? Si tu ciclo está tan bien diseñado, tienes un protocolo de salud, no estás usando dosis muy altas, estás usando compuestos muy benignos, como por ejemplo la testosterona, y no te está causando alteraciones en las analíticas de sangre, ¿cuál sería realmente el argumento para parar? Pues realmente ninguno, ¿no? Sabiendo de por sí que usar esteroides es malo, ¿vale? Bueno nunca va a ser, a menos que tú partas de una deficiencia de andrógenos y te suplementes para estar en un rango saludable, ¿vale? Ese sería el único escenario donde es saludable. En el resto, no. Cuando pasamos de dosis suprafisiológicas, ya ahí nunca es sano, ¿vale? Pero hay cosas más sanas que otras o cosas menos malas que otras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy importante esto, que si el ciclo que estás haciendo está causando alteraciones, efectivamente es porque efectivamente tienes que descansar. Pero, ¿y si lo diseñas de otra manera, con dosis más bajas, pensando más a largo plazo, de tal manera que no te cause daños y que lo puedas alargar en el tiempo? ¿Cuál sería el argumento a favor de seguir haciendo ese método de ciclo, postciclo y demás? Pues realmente ninguno. Ya hemos dicho, no es mejor para la salud, no es mejor para la fertilidad, no es mejor para a futuro la recuperación de la producción endógena de testosterona. ¿Cuál es el argumento? Realmente no hay argumento, ¿vale? Una cosa sí que es cierta. Para recuperar la salud después del uso de esteroides, sea en dosis más altas, en dosis más bajas, uso más largo, uso más corto, estar off, estar sin usar nada, siempre es mejor, ¿vale? Pero, por estar off también entendemos TRT, es decir, una TRT legítima que te ponga en el rango natural normal, no por encima, no me digas 200 miligramos a la semana, 250, no. Eso ya no es un TRT, lo puedes llamar de otra forma, podemos debatir si es más sano o menos, pero no es una TRT como tal, ¿vale? Un postciclo, con su clomifeno, con su HCG y tal, no es más sano que una TRT, ¿vale? Se podrá decir algún argumento, no, pero a lo mejor la TRT a ciertas personas les causa elevación del hematocrito. Bueno, es que hoy en día sabemos que la elevación del hematocrito no es un factor de riesgo que debamos prestarle demasiada atención, siempre y cuando los factores de coagulación estén correctos. Entonces, de por sí, una elevación del hematocrito no es perjudicial. Y ya lo hemos visto, incluso en estudios a largo plazo con TRTs, que una elevación del hematocrito no supone un aumento de riesgos, pues a los que se solían, pues, atribuir a este tipo de casos o de factores, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda ya? Por decir, pues no sé, el tema de los receptores, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de que no, con un uso continuado los receptores pierden sensibilidad y el progreso es menor. No, lo que suele ocurrir es que con una dosis X de esteroides,
pues tu progreso va a ser muy rápido al principio y luego se va a ir estabilizando hasta que casi se frene del todo. Ocurre igual con tu producción endógena de testosterona, es decir, tú desarrollas tu cuerpo muy rápido los primeros meses o años hasta que desarrollas el músculo que te permite tu sistema hormonal, que te permite tus niveles hormonales, ¿vale? Y a partir de ahí el progreso ya es muy lento, muy paulatino, ¿vale? Pasa de ser así a ser así, casi imperceptible. Con una dosis, por ejemplo, de 300 miligramos de testo a la semana, ocurre lo mismo. Vas a progresar rápido al principio y después ya, como te vas acercando a lo que tu cuerpo puede producir de masa muscular con 300 miligramos de testo, que para cada cuerpo es diferente, pues ya se va frenando. Si quieres pasar de ahí, pues obviamente hay que hacer un incremento, un aumento de dosis, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasa si haces un uso de esteroides a largo plazo con cantidades moderadas, los compuestos más benignos como la testo, como lo que comento yo, y realmente hay una alteración de parámetros de salud? Quizá te falta el protocolo de protección de salud con suplementos y fármacos, o quizá es que realmente a ti te produce un perjuicio y también tienes que hacer descansos. De ahí viene el concepto del blast and cruise. Si en algún momento tú, por tus objetivos, pasas de 300 de testo a la semana a 400, a 500 y empieza a haber alteraciones, tendrás que hacer un periodo de descanso, lógicamente, ¿vale? Periodo de descanso con TRT, por ejemplo, y cuando todo esté correcto, sabiendo que siempre que ha habido un momento en el que has estado con factores de sangre alterados, ya ha habido un daño más o menos importante a nivel global o a nivel orgánico, ¿vale? Pues haces tu descanso de TRT hasta que se normalice todo, te pasas una buena temporada con todo normalizado y vuelves a la dosis anterior, ¿de acuerdo? Y así, pues, hasta el infinito, hasta conseguir el objetivo que sea, ¿vale? Me parece un acercamiento, una aproximación, un planteamiento, un plan mucho más lógico que el de ir haciendo ciclos por ciclos aleatorios, con cantidades aleatorias, con compuestos aleatorios, que te causa alteraciones en parámetros de salud, que tienes que ir contrarrestando, que tienes que ir descansando y demás. Así que bueno, si queréis comentarme pues ahí abajo que por qué demonios haríais un ciclo si ninguno de los argumentos a favor de los ciclos tradicionales es correcto, pues bueno, os lo agradecería. Y ya sabéis que podéis comprar mi ebook de la TRT y que los mejores suplementos están en Big con el código HEROE que os dejo abajo en la descripción. Un besito a todos.